La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y me acompañan nuevamente los santos ángeles de Dios. El tema en esta mañana es una joya. Queremos que pongan mucha atención, que busquen lápiz y papel para que puedan anotar todos los versículos bíblicos. Y vamos a ir al trono de la gracia ahora para entonces empezar este tema con la autoridad divina. Así que oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado, exaltado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos das esta oportunidad para exponer tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que de una manera especial podamos ser utilizados en tus manos y que perdones nuestras faltas, Padre, para que nada impida esa comunión contigo. Y te pedimos que seas también con nuestros radioescuchas para que puedan asimilar todo lo que se va a exponer esta mañana, Padre. Te pedimos que tus santos ángeles puedan allegarse a sus corazones y puedan darle tu santa influencia. Te pedimos, Padre, que seas con los hermanos que han hecho peticiones a través de las redes en diferentes situaciones, Padre, que tú seas con ellos, los bendigas. Y que ahora que va a comenzar el programa seas con nosotros de principio a fin. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título El Dios de la Biblia. Le queremos enviar un caluroso saludo de parte de este ministerio en esta mañana. Y le dejamos saber que los versículos de introducción los pueden encontrar en el Evangelio según Marcos, el capítulo 12 y los versículos 28 al 32, donde dice la santa palabra de Dios: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mis queridos hermanos, en el programa de hoy vamos a dejarle a la Biblia que nos presente el Dios de la Biblia. Y lo hacemos sabiendo que en el tiempo del fin no habría una clara comprensión acerca de la divinidad. Y porque estamos en un tiempo cuando existen muchas posturas al respecto. Por lo tanto, vamos a permitirle a las Sagradas Escrituras que sean ellas las que nos señalen el Dios de la Biblia. Como es de costumbre para nosotros, por razón de tiempo, vamos a entrar en el tema sin mucho rodeo, precisamente para aprovechar bien el tiempo. Como podemos apreciar de los versículos de introducción,
Jesús está citando las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, específicamente el versículo 4, donde dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es un texto muy claro, pero que por los conceptos equivocados que muchos están arrastrando hoy, ha sido sacado de contexto. Por lo tanto, veamos algunos versículos que resaltan la claridad de este versículo. Siguiendo esa línea de pensamiento, el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Los apóstoles no estaban enredados en cuanto a este punto. Ellos sabían que solo había un solo Dios. Esto no es de extrañar, siendo que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel era monoteísta, y siendo que Cristo mismo enseñó esto claramente a sus discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús lo detalla muy bien cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra aquí traducida como único es la palabra G3441 del diccionario Strong, o la palabra griega monos, que quiere decir único o solo, o que implica meramente el único. Esto era entendido de esta manera por el antiguo pueblo de Israel. Ahora, otra cosa que nos enseña la Biblia es que ese solo Dios tenía un hijo. Por lo tanto, era un padre o Dios el Padre. En Proverbios capítulo 30, versículo 4, Agur nos presenta algo muy importante cuando él pregunta lo siguiente. Él dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los límites de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si tú lo sabes? Este hecho fue algo que Jesús también presentó a los suyos. En Juan capítulo 5, versículos 43 y 44, Cristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí nos vuelve a dejar saber que su Padre es el Dios único. Y esto es algo que todos sus seguidores en aquel tiempo comprendían y enseñaban. Mis queridos hermanos, un versículo que a lo mejor están cansados de escuchar, pero que muchos no logran asimilar bien, es 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Allí Pablo presenta esto muy claramente, sin necesidad de interpretación, cuando dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que vamos viendo que está enseñando la Biblia es que el Dios de la Biblia es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior, en Juan capítulo 5, versículos 43 y 44, Cristo habló
claramente de que Él vino en representación del Padre. Nunca se presentó como que Él era el Padre, aunque hay algunos versículos que frecuentemente son sacados de contexto por algunos para afirmar tal error. Versículos como Juan 1:1, Isaías capítulo 9, versículo 6 y Juan capítulo 14, versículo 9, los cuales no vamos a explicar en este momento porque no van con el propósito de este estudio, y los cuales son aclarados por muchos otros que son claros y contundentes. Ahora, otra cosa que enseña la Biblia es que Dios es espíritu, como podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 24, donde Cristo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como veníamos presentando en el programa pasado, hay algunos lugares en la Biblia donde aparentemente habla de tres seres. Pero como vimos, realmente ese no es el caso. Ahora, un ejemplo de esto es Efesios, el capítulo 4, donde se habla de la unidad del cuerpo de Cristo. En Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Algunos leen estos versículos y piensan que esto confirma una Trinidad. No porque el contexto señale este error garrafal, sino porque creen como les ha sido mal enseñados. Ahora, les brindamos la oportunidad para que puedan desaprender de ese error, para que puedan digerir la verdad según la presentan las Sagradas Escrituras. El contexto del texto destruye esta falacia de la Trinidad. La Biblia enseña que un cuerpo tiene un mismo espíritu. En 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 11, Pablo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí podemos ver que el espíritu del hombre es el hombre mismo, no otro, al igual que en el caso de Dios, pues Dios mismo es espíritu, como ya vimos en Juan 4:24. Ahora noten, si el contexto del comienzo de Efesios 4 es la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cómo puede el cuerpo de Cristo tener otro espíritu aparte de él mismo? En Efesios capítulo 4, versículo 4, decía: un cuerpo y un espíritu. El contexto bíblico es que si el cuerpo es el de Cristo, tiene que tener su espíritu y no otro. Y si alguien duda de lo que estoy diciendo, pues solo lea Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16 para que salga de toda duda y pueda entender que ese espíritu mencionado en Efesios 4:4 es el de Cristo y no otro ser. Y alude a la escalera del sueño de Jacob, que Cristo interpreta en Juan capítulo 1, versículo 51. Ahora, un misterio que presenta la Biblia es que Dios comparte su espíritu con su Hijo. Siendo que el Hijo fue engendrado del Padre, comparte todo lo del Padre, o sea que es igual a Dios. En Juan capítulo 14, versículos 9 al 11 dice:
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí Cristo no estaba afirmando que Él era Dios el Padre, sino que estaba enfatizando que el Padre, quien es Espíritu, estaba morando en Él. Otro lugar en la Biblia que podemos ver que comparten un mismo Espíritu es Romanos capítulo 8, versículo 9, donde dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es otro versículo donde no está hablando de tres, sino que está presentando que comparten un mismo Espíritu. Estos versículos también son utilizados para apoyar la otra ala del error en cuanto a Dios. Me refiero al unitarismo, donde se usan para decir que solo hay un ser que es manifestado en tres diferentes fases o formas. Esto también es obra del anticristo. Y mis queridos hermanos, alguien me puede preguntar, ¿cómo? ¿En qué sentido? Pues vamos a permitirle a la Biblia que sea ella la que nos conteste. En Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En ambas doctrinas del anticristo, tanto en la Trinidad como en el unitarismo, se niega que Cristo sea un verdadero Hijo y que Dios sea un verdadero Padre. En ambas falsas doctrinas se considera que meramente lo de Padre e Hijo son títulos metafóricos, pues según la doctrina de la Trinidad, son tres seres coeternos, por lo cual uno no puede ser padre del otro. O, según el unitarismo, son manifestaciones de un mismo ser y por lo tanto uno no puede ser el padre del otro. En esta especialidad del enemigo, el Señor los reprenda, podemos ver cómo usa doctrinas diametralmente opuestas para confundir al pueblo de Dios a la 10ª potencia y para enterrar la verdad que Dios el Padre expresó en varias ocasiones, confirmando que Cristo era su Hijo. Y obviamente Cristo siempre destacó el hecho de ser el Hijo literal de Dios. Precisamente por eso lo mataron. Noten que aún en la tentación del Maestro, el enemigo quiso confundirlo o sembrar la duda de que él era realmente el Hijo de Dios. El enemigo tuvo la osadía de decir: si eres el Hijo de Dios, poniendo en tela de juicio el testimonio del Padre como el del Hijo. Que el Eterno lo reprenda. Ahora, otra área donde el enemigo ha puesto su patita para confundir en cuanto a lo de el Hijo de Dios es en cuanto a si realmente Cristo fue engendrado del Padre o fue creado por el Padre. Como pueden ver, esto también es obra del anticristo, pues al decir que fue creado, está también negando el hecho de que sean realmente o literalmente Padre e Hijo.
Para hacer esta obra del anticristo más abarcante, algunos dicen que engendrado y creado es lo mismo. Y según estos, si se dice que fue engendrado, se está diciendo que fue creado. Esta última mentira es fácilmente desenmascarada, pues las dos palabras no tienen el mismo significado. Por lo tanto, se ve que esto es meramente un zarpazo de pura desesperación para llevar a la gente a la confusión. Pero veamos lo que enseña la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó, y escuchen, por herencia. Por herencia quiere decir que no quiere decir que fue creado, quiere decir que él salió del Padre, que él fue engendrado del Padre. Continúa el versículo diciendo: más excelente nombre que los ángeles. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y otra vez dice, ese otra vez nos indica que está pasando nuevamente. Porque algunos usan esto para decir que eso se tiene que ver con cuando Cristo nació en este mundo. Pero aquí nos está diciendo que otra vez es que está pasando nuevamente. Y continúa el versículo diciendo: y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Lo que hace una diferencia, al principio está hablando acerca del Hijo de Dios en el cielo y después está hablando del Hijo del Hombre cuando se encarnó en la tierra. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Por lo tanto, podemos ver que Cristo fue literalmente engendrado del Padre antes de ser humanado, antes de venir a la tierra por primera vez. Pero alguien puede preguntar: pero ¿cómo se llevó a cabo ese engendramiento? ¿Lo dice también la Biblia? Pues mis queridos hermanos, sí, la Biblia también lo presenta. En Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 25, dice la palabra de Dios: el Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23, eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Ahora noten, aquí viene hablando de la sabiduría. Continúa el versículo: antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 25, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, o sea, antes de que se llevara a cabo la creación. Y entonces finaliza diciendo el versículo: era yo engendrada. Ahora, estas palabras frecuentemente son puestas en entredicho por nuestros opositores, porque dicen que esto es una simple alegoría acerca de la sabiduría. Pero la Biblia claramente enseña lo siguiente. Noten, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y un poco más adelante, Pablo repite que Cristo es la sabiduría de Dios cuando dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, mas por él, refiriéndose Pablo al Padre, sigue diciendo: estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si no lo lograron captar, mis queridos hermanos, Cristo también lo expresó de otra manera, hablando a sus opositores. En Juan capítulo 8, versículo 42, dice: Jesús entonces les dijo:
si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Literalmente, Cristo salió o fue engendrado de Dios. Y mis queridos hermanos, en la oración de Cristo registrada en Juan capítulo 17, Cristo repite esta terminología cuando orando a su Padre, dice en Juan 17 versículos 7 y 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Todos los discípulos aceptaron a Cristo como el Hijo literal de Dios, o sea, que fue engendrado del Padre. Del testimonio mismo de Cristo sabemos que fue engendrado, que, como ya vimos, recibió todo del Padre por herencia. Cristo mismo dice en Juan capítulo 5 versículo 26, porque como el Padre tiene en sí mismo vida, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y para que nadie fuere engañado en cuanto a todo esto, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al conocer a Cristo, conocemos plenamente al Dios de la Biblia, que es su Padre, porque Él vino a manifestar al mundo el verdadero carácter del Padre, siendo que el enemigo había confundido a sus criaturas. Algunos hoy se atreven a decir que ellos desprecian al Dios malvado del Antiguo Testamento, pero que aman al Dios del Nuevo Testamento. Pues ¿saben algo, mis queridos hermanos? Esa declaración errada solo indica que han sido enredados por los sofismas del enemigo de las almas para creer tal barbaridad. El Dios de la Biblia es justamente como Cristo lo presentó al mundo, un Dios santo, justo y bueno, que amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, al generalísimo del cielo, para rescatar a la raza caída del hombre. En su inefable don, el Dios del cielo hizo provisión, no solo para libertarnos de la paga del pecado, sino para que pudiéramos ser victoriosos sobre el pecado. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra a su santo nombre. En Cristo Dios nos dio el paquete completo. En esta mañana te exhortamos a conocer bien de cerca al Dios de la Biblia, quien Cristo vino a revelar. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
El pecado hizo separación entre Dios y los hombres y nos trajo la muerte. En Cristo no solo podemos conocer al Padre, sino que recibimos vida y podemos estar en comunión con Él. Pero tristemente hoy muchos dicen que le conocen cuando en verdad solo están edificados en las doctrinas del anticristo provenientes del paganismo. En este tiempo de gran confusión, cuando el fin está casi encima de nosotros, el profeta Jeremías tiene un sabio consejo para el pueblo de Dios y los habitantes de este mundo. En Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24, Dios por medio del profeta nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y en Isaías 56:1 dice: así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aprovecha bien el tiempo y acepta al Hijo de Dios. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.